Señor y Padre, gracias por este día, Dios. Gracias porque podemos llegar delante de tu presencia, Señor, alabarte y bendecirte, Señor. Padre, entregamos este tiempo en tus manos, Señor, para que tu palabra, Señor, se haga viva en nosotros, para que tu palabra, Señor, pueda venir, Señor, a nuestros corazones, Señor, y ser ese rema que nosotros necesitamos, Señor, para levantarnos, Señor, para ser las personas que tú anhelas que nosotros seamos, Dios. Padre, te bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre para siempre, Padre. Oh Dios, y venimos levantando delante de ti, Señor, una oración, Señor, por cada petición que ha llegado a nuestras manos, Señor. Padre, bendice, Señor, cada persona que está necesitando un toque de tu espíritu, Señor. Padre, cada persona que está necesitando sanidad, Señor, que está necesitando, Señor, un toque, Señor, en un trabajo, Señor, Dios, en un negocio. Padre, pon tu mano, Señor, y derrama tu palabra, Señor. Trae, Señor, espíritu de sanidad, espíritu de vida, Señor. Trae confrontamiento, Señor. Trae, Señor, disciplina, Padre, a cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos a caminar, Dios, como tú necesitas, Señor, y como tú anhelas que nosotros caminemos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Te damos la gloria y la honra, Señor, para siempre, Padre. Recibe la alabanza, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy es un día muy especial porque hoy es el día que hizo el Señor. Amén. Hoy el Señor lo hizo con amor para usted, lo hizo con amor para mí. Es el día de bendición, es el día donde Dios nos da una oportunidad más para poder llegar hasta su presencia. Amén. Por eso hoy vamos a disfrutar este día y vamos a recibir la palabra que el Señor trae para cada uno de nosotros. Amén. La semana pasada hablamos de que el Señor nos está pidiendo un tiempo de consagración, un tiempo de santidad para Él, amén. Y hablamos de la obediencia, de la necesidad de ser obedientes para poder recibir esa santidad de Dios, amén. Hoy el tema va a ir un poquito más allá de esa obediencia y el tema de hoy se titula Dale vida a tus obras muertas. Amén. Vamos a ir al libro de Marcos 1, 14 y 15, por favor. Y vamos a comenzar en este tema de hoy. Vamos a hacerlo un poco más de enseñanza, un poco más de lectura, amén, para que podamos entender lo que el Señor tiene para nosotros. Dice la palabra en el libro de Marcos 1:14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, esta palabra, cuando Jesús la declaró, fue cuando Él comenzó nuestra historia de redención. Cuando Él comenzó a formar su ministerio, a traer una vuelta increíble de la historia de la humanidad, como hemos hablado antes, donde los ministros, los siervos de Dios tenían que hacer una y mil cosas para poder escuchar la voz de Dios, porque no había un Espíritu Santo allí latente para que pudiera acercarse a ellos, para que estuviera cerca de ellos. Pero después de que el Señor dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, este es el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que somos los hijos de los últimos tiempos. Amén. Somos la última o de las últimas generaciones. Amén. Entonces, yo quiero darle a usted una buena noticia con respecto a que seamos de las últimas generaciones. Si el Señor trajo
tanto derramamiento de su espíritu, si el Señor hizo tantas maravillas en ese tiempo, y estamos hablando de que era la gloria primera. Amén. Estamos hablando de la gloria primera. Déjeme decirle que si nosotros somos la generación de los últimos tiempos, nosotros tenemos que vivir la gloria postrera. Y nos dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la gloria primera. Entonces, lo que usted y yo estamos viviendo hoy, pienso que es una cuentagotas de lo que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. Dios quiere darnos una plenitud. Amén. Dios no quiere que seamos cristianos de banca. Dios no quiere que seamos cristianos que recibamos unción y que recibamos su gloria un ratito cada cierto tiempo en la congregación o cuando recibimos palabra. Dios quiere que vivamos sumergidos en esa gloria. Dios quiere que vivamos sumergidos en la santidad. Amén. Entonces, el tema de hoy se va a ir a lo que el Señor nos pide para que esta bendición sea hecha en nuestra vida. Amén. Dice, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Qué lindo suena esa palabra. Pero como toda la palabra de Dios hay una condición. ¿Y cuál es la condición que el Señor nos pone? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. La bendición está, la unción está, la gloria de Dios está, el zoar del Espíritu, la unción de Dios ya descendió a la tierra, ya la presencia de Dios descendió para con nosotros. Amén. Pero solamente el que se arrepiente y el que cree en ese evangelio va a poder recibir esa gloria. Amén. Entonces, podemos ver cómo ese tiempo se ha acercado, ese tiempo se ha cumplido. Dios no va a cumplir nada, ya lo cumplió. Amén. Dios no va a cumplir las promesas que Él le hizo a usted. Esas promesas ya las cumplió. Depende de usted y depende de mí si las tomamos. Amén. Pero vamos a entrar a esta palabra, a esta parte, a esta condición que el Señor nos pone, y es arrepentidos. Hoy vamos a hablar de este punto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrepentido muchas veces por cosas incorrectas que hemos hecho o por decisiones incorrectas que hemos tomado? Yo no sé si a usted le pasa que cuando usted se da cuenta que usted hizo algo que no debió hacer o que usted dijo algo que no quiso decir, usted quisiera como agarrar el tiempo y retrocederlo, como correr hacia atrás y que la cinta de la vida se retroceda y que no haya pasado lo que pasó, ¿verdad? Está ese arrepentimiento, pero hoy yo quiero hablarles y quiero, para comenzar, yo quiero que a usted le quede claro que hay dos tipos de arrepentimiento. Amén. Está el arrepentimiento que se llama remordimiento. Amén. Dice, el remordimiento provoca en nosotros un espíritu de culpa. Provoca en nosotros acusación. Provoca falso juicio. Provoca enfermedades. Provoca depresión. Provoca agotamiento. Y muchas cosas negativas más. Cuando usted se arrepiente con remordimiento, usted empieza a tener síntomas negativos. ¿Por qué? Porque usted no se está arrepintiendo de corazón. Usted está viendo que cometió un error y se sintió identificado con eso, o se sintió amenazado, o sintió que fue descubierto. Entonces, ahora sí, qué torta, me descubrieron en la caída. Son esos errores, esos pecados, esas cosas que hacemos y no nos damos cuenta que están malas hasta que la consecuencia viene. O hasta que alguien dice, ¡ah! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo usted pudo haber hecho eso?
Entonces usted dice, sí, ahora sí, como decimos a lo tico, qué torta. Hice algo que no debía haber hecho. Pero no porque usted se arrepiente, sino porque lo descubrieron. Amén. Entonces eso se llama remordimiento. Cuando eso viene a nuestro corazón, trae enfermedades, como dijimos, trae acusaciones, son espíritus demoníacos que se levantan para destruirnos aún más que el mismo pecado o el mismo error que cometimos. Amén. Pero está otro tipo de arrepentimiento que es el abatimiento. Amén. Dice, el abatimiento nos lleva a dejar de ser consecuentes, o sea, a dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Hay veces, bueno, es que yo robé y se dieron cuenta, entonces me arrepentí por remordimiento, pero lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Pero cuando yo tengo abatimiento, cuando mi corazón se abate, cuando mi corazón se entristece por lo que yo hice, entonces es cuando yo dejo de ser consecuente, es cuando yo dejo de practicar lo que practicaba, es cuando yo dejo de hacer las cosas que estaba haciendo que me estaban provocando esos pecados o esas cosas negativas en mi vida. Amén. Entonces yo tengo que dejar lo que estaba haciendo mal. Si yo prometí algo a Dios, si yo le prometí algo a alguien y yo veo que esto me está causando un malestar, pero lo siento en abatimiento, o sea, en lealtad hacia Dios, yo voy a dejar de hacerlo y voy a comenzar a honrar la palabra de Dios. Amén. Dice que trae a nosotros una conciencia de cambio. Cuando yo tengo abatimiento por algo que estoy haciendo, yo voy a tener una conciencia de cambio. Yo me voy a detener. Yo voy a decir, esto que estoy haciendo no es correcto, esto que estoy haciendo no va de acuerdo a la palabra de Dios, esto no le agrada a Dios y lo tengo que cambiar. Y voy a comenzar a buscar la forma de cambiarlo. Amén. Yo empiezo a tener una conciencia de cambio. Necesito cambiar lo que estoy haciendo. Amén. Dice que nos aparta del pecado. Cuando yo me siento abatido, yo me aparto del pecado. Yo no puedo seguir en ese ambiente. Yo no puedo seguir practicando lo que he estado practicando. Yo no puedo seguir haciendo o no haciendo lo que tengo que hacer. Amén. Nos lleva a limpiarnos y a corregirnos. Amén. ¿Por qué? Porque estas dos palabras van juntas. Limpiarse y corregirse. Usted puede corregir algo, pero si usted no limpia lo que usted había hecho anteriormente, aunque usted haya corregido lo que estaba haciendo, va a dar vuelta porque hay un espíritu cíclico que va a provocar que en algún momento usted vuelva a caer en lo mismo que cayó antes. Entonces yo hoy le prometo a Dios, pero si yo no tengo un arrepentimiento de corazón, yo tarde que temprano voy a volver a hacer lo mismo. Y voy a volver a hacer lo mismo. Entonces ahí vienen los espíritus de culpa, los espíritus de depresión, viene el que yo no tengo palabra, el que yo no puedo ser confiable. Y entro en ese espíritu de vuelta al mismo pecado, un espíritu cíclico. Usted llega, deja de hacerlo aquí, pero va a dar una vuelta y vuelve a hacerlo. Amén. Esos son los espíritus de concupiscencia. Ahí es donde entra el pecado de concupiscencia, porque yo no estoy dejando el pecado, yo no estoy apartándome del pecado, sino que me corregí hoy, pero no me lavé, no me limpié, no quité eso de mi vida, entonces va a volver. Y va a volver hasta que yo me acostumbre a esa vida, a ese pecado. Amén. Entonces dice, el verdadero arrepentimiento nos lleva a la santidad.
Según el diccionario, arrepentimiento significa sentirse triste y reprocharse a sí mismo por lo que uno ha hecho o no ha hecho. Sentirse tan contrito por los pecados como para cambiar o decidir cambiar de dirección. Amén. Un arrepentimiento genuino es el que provoca ese cambio en nosotros. Amén. Nosotros tenemos que aprender y tenemos que sentarnos y valorar la actitud que nosotros estamos teniendo frente a una situación. Bueno, es que voy a dejar de hacer eso porque ya estoy cansado de que siempre me digan lo mismo. Entonces, le voy a decir a la gente que sí creo. Ya, para que dejen de estar molestando. O le voy a decir a la gente que sí oro. O delante de la gente no voy a hacer tal cosa. Eso no es arrepentimiento. Tenemos que pararnos, tenemos que valorarnos, dice el diccionario, que es reprocharse a sí mismo por lo que ha hecho o lo que no ha hecho. ¿Qué es reprocharse? Bueno, pararse y decir esto no está bien, esto no está correcto y yo no voy a caminar más en esta forma en que vengo caminando. No voy a volver a seguir en esta actitud en la que estoy desarrollando mi vida. Voy a hacer un alto, voy a hacer una parada radical en mi vida. Dice la palabra que nosotros tenemos que aprender que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Amén. Y eso es parte de poder mantener la santidad en nuestra vida. Que usted pueda pararse y que usted pueda decir, bueno, hoy decido cambiar mi vida. ¿Es fácil? No, no es fácil. Hoy decido santificar mi vida. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero lo voy a hacer. Voy a empezar a trabajar en eso. Voy a empezar a arrepentirme de lo que estoy haciendo mal. Voy a comenzar a arrepentirme de lo que no está provocando bendición en mi vida. Voy a comenzar a identificar. Ahora, ¿por qué primero fue la obediencia? ¿Por qué primero hablamos de la obediencia y ahora hablamos del arrepentimiento? Bueno, porque cuando nosotros decidimos ser obedientes, es cuando decidimos buscar en nosotros qué está malo y qué está bueno. Pero cuando a mí no me importa si obedezco o no obedezco, entonces no me importa si peco o no peco, si estoy bien o no estoy bien. Cuando yo quiero agradar a Dios en obediencia, es cuando yo comienzo a ver los frutos que yo estoy dando. Es cuando yo comienzo a revisar mi espíritu. Es cuando yo comienzo a revisar mi alma para ver si lo que yo estoy haciendo está correcto. Amén. Entonces, la obediencia, el arrepentimiento nos van a llevar a la santidad. ¿Por qué? Porque recuerde que la santidad no es una unción, la santidad no es un regalo, la santidad no es algo que yo recibo de Dios. No, la santidad es algo que yo desarrollo conforme yo voy caminando en obediencia y en arrepentimiento hacia la obra de Dios. Amén. Entonces, dice el tema de hoy, dale vida a tus obras muertas. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las obras muertas? Vamos a ir al libro de Proverbios 14:12 y vamos a ver y vamos a entender cuáles son las obras muertas. Amén. El libro de Proverbios 14:12. Dice la palabra del Señor: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vean qué tremenda es esta palabra. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte.
Precisamente, hermanos, esas son las obras muertas. Dice, las obras muertas son las obras de nuestra propia opinión. Las obras que nosotros realizamos bajo nuestra propia opinión. A mí no me interesa lo que Dios diga, a mí no me interesa lo que Dios haya prometido, a mí no me interesa lo que Dios tenga planeado para mí. Yo quiero esto, yo creo que voy a lograr esto por lo que yo sé y yo creo que voy hacia el mejor camino y eso hago. Esas son las obras muertas. ¿Por qué? Porque dice, las obras muertas se tratan de obras de autojusticia. Yo me justifico por lo que hago. Es que mi trabajo es muy pesado. Es que yo no gano bien en el trabajo. Es que mi esposa solo habla y habla, entonces yo busco otra que me comprenda. Es que en mi casa no me entienden. Es que mis papás no me ponen atención. Es que fui violado desde niño. Es que fui abusado desde pequeño. Y esas autojusticias, autojustificaciones nos llevan a tener pretextos de cómo manejamos nuestra vida. Es culpa de lo que vivimos. Lo que yo hago es culpa de lo que pasamos. Lo que yo hago es culpa de que no tengo un buen trabajo. Lo que yo tengo es culpa de. Y viene una autojustificación, amén. Entonces esas son obras muertas. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar, yo me voy a esforzar, yo voy a hablar, yo voy a orar, yo voy a leer la palabra, pero siempre hay una autojustificación, siempre hay un pretexto ahí que hace que todas las cosas que yo haga, así sea buscar de Dios, así sea leer la palabra, así sea orar, así sea, todo lo que yo haga bajo pretextos son obras muertas, son obras innecesarias, son obras que no van a dar fruto, hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento de vida. Por eso se llaman obras muertas, porque a lo único que nos están llevando es a conducirnos a una muerte segura, una muerte natural, una muerte espiritual, una muerte sin Dios. Tal vez y por la misericordia de Dios seamos salvos, pero hemos pasado muchas peripecias aquí en la vida. Ahora, usted tiene que entender que es más difícil tener salvación cuando estamos viviendo en obras muertas que cuando estamos caminando en rectitud con Dios. ¿Por qué? Porque Satanás no va a perder oportunidad para destruirnos. Satanás no va a perder oportunidad para venir y dañar y golpear nuestra vida. Amén. Entonces, por eso son obras muertas. Porque usted puede hacer, y lo que usted haga con su propia fuerza y lo que usted haga bajo pretextos no va a funcionar. Dice, es alejarse, es arrepentirse de y cambiar de mente, acerca de las obras o acciones que producen muerte espiritual o separación de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, para poder dejar nuestras obras muertas, para darle vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para darle vida? Alejarnos de amigos, alejarnos de personas que no nos bendicen, alejarnos de situaciones que nos están hundiendo, alejarnos de malas decisiones, arrepentirnos de cosas que estamos haciendo. Es agarrar nuestra vida y hacer un cambio radical, total y absoluto de cómo estamos viviendo. Tomar decisiones sabias en Dios. Amén. Tenemos que darle vida a nuestras obras muertas. Ya no podemos seguir luchando contra corriente. Es que ya a mí me dijeron que si yo diezmaba, yo iba a ser bendecido. Y eso fue un engaño, fue para robarme la plata. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque el diezmo y la ofrenda no es para que usted reciba de Dios.
El diezmo y la ofrenda es un agradecimiento por lo que usted ya recibió de Dios. ¿Ven la diferencia? Entonces, yo tengo que entender que yo estoy dando de agradecimiento. Cuando yo voy a buscar en oración a Dios, yo no voy a buscar a Dios para que Dios me dé, para que Dios me bendiga, para que Dios me sane, para que Dios me levante, para que Dios... No, yo voy a buscar a Dios para decirle, Dios, aquí estoy, soy tu siervo, soy tu sierva, ¿en qué yo puedo servirte? ¿Qué tú necesitas de mí? ¿Qué puedo hablar yo? Aquí estoy, soy tu instrumento para que tú me uses. ¿Ve la diferencia? Entonces, cuando Dios use tu vida, dice la palabra que todo lo demás va a ser una añadidura. Amén. Entonces, ahí en esa añadidura es cuando Dios te va a empezar a restaurar, es cuando Dios te va a empezar a levantar, es cuando Dios va a empezar a sembrar en ti las bendiciones que Él necesita que hayan en tu vida para que tú des frutos. Amén. Pero si tú no estás trabajando para Dios, entonces Dios no te puede bendecir. Porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Y Dios va a respaldar tu trabajo en él. Dios va a respaldar, dice Hebreos, la obra de amor que has hecho sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Dios va a respaldar tu trabajo en el ministerio. Dios va a respaldar tu entrega para Él. Dios va a respaldar el amor que tú tengas por el ministerio. Pero si nosotros estamos en la iglesia, si nosotros estamos buscando a Dios solamente para que Dios nos bendiga, para que Dios, ay, es que hay mucho problema en el trabajo, entonces necesito que Dios me bendiga, es que hay mucho problema en la familia, entonces necesito orar. Yo me he topado con personas que me dicen, pastor, usted puede venir a orar a mi casa. Yo con Dios no quiero nada, yo no quiero ningún compromiso con Dios. Solamente necesito que usted venga a orar para que Dios saque toda la maldición que hay en mi casa. O sea, Dios no tiene un centro de limpieza de casas. Dios limpia corazones. Dios limpia vidas. Dios restaura familias. Dios se posa en tu espíritu. Y cuando tu espíritu, tu vida, tu familia están sanos, tu casa va a ser respaldada por el Espíritu Santo y ninguna arma va a venir contra tu vida ni contra la de tu familia. Amén. Tenemos que aprender a trabajar como Dios quiere que trabajemos en nuestra vida. Dios quiere un compromiso con nosotros. Dios no quiere santificar casas. Dios quiere gente santa y santificada para su obra. Amén. Nosotros tenemos que aprender eso. La gente nos llama demasiado para pedir que vayamos a orar por las casas, que vayamos a limpiar las casas, que se sienten espíritus en las casas. Pero eso no va a pasar de las casas si hay puertas abiertas. Si hay una persona que no quiere compromiso con Dios y abre una puerta de pecado o abre una puerta de maldición, hermanos, esa casa va a estar contaminada. Esa casa va a estar sucia. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted limpia su casa y que su casa está bien encerada, bien brillante, bien desinfestada y su casa huele riquísimo, huele precioso. Pero cuando usted abre la puerta de su casa, hay un animal muerto afuera que ya tiene muchos días. Y ese olor de descomposición entra a su casa. Y no importa si usted la acaba de limpiar, si usted la acaba de desinfestar, lo que usted haya hecho, usted ve la casa limpia, pero el olor a muerte
el olor a descomposición se penetra en la casa. Y la casa se puede ver limpia, pero hay un olor desagradable. ¿Es el olor en la casa? No, no está en la casa. Pero se abrió una puerta y el olor de afuera entró a la casa. Amén. Eso pasa con nuestras vidas. Eso pasa con nuestras vidas. Es que yo por más que oro, no siento nada en mi casa. Es que yo siento una opresión en mi casa. Es que yo oigo ruidos. Es que yo... Sí, porque hay puertas abiertas. Tienes que identificar cuáles son esas puertas. Tienes que identificar cuáles son esas personas que están abriendo maldiciones en tu casa. Quizás tus hijos están oyendo música que no deben de oír. Quizás están jugando juegos que no deben jugar. Quizás están hablando palabras que no deben de hablar. Quizás solamente no tienen un compromiso real con Dios. Y eso está trayendo maldiciones. Está trayendo esas puertas donde Satanás puede entrar y puede ensuciar esa familia. Amén. Entonces, tenemos que aprender y hacer una separación entre el mundo y Dios. Tenemos que aprender a ser radicales, hermanos. Estoy hablando, sí, de ser radicales. Uy, es que ya empezó a hablar exageraciones. Sí, en Dios tenemos que entrar en un tiempo exagerado de santificación. Tenemos que entender, hermanos, que es tiempo de que su sí sea sí y que su no sea no. Amén. Tenemos que aprender a limpiar nuestra vida. Hay gente que limpia tanto su casa, pero su cuerpo, su vida, su alma, su espíritu están aterrados de basura. Son acumuladores espirituales. Acumulan enfermedades, acumulan malos pensamientos, acumulan maledicencias. Acumulan mentiras, acumulan dolores, acumulan tantas cosas que no los dejan avanzar. Y preguntan, Dios, ¿qué me está pasando? Dios, ¿por qué no siento tu espíritu? Dios, ¿por qué no siento tu presencia? ¿Sabe por qué? Porque estás demasiado lleno de cosas negativas. Estás demasiado lleno de cosas que no edifican. Y ahí Dios no va a poner su esencia. ¿Por qué? Porque Dios no va a ensuciar su presencia. Dios necesita que estemos consagrados a Él. Dios necesita que tomemos decisiones radicales. Amén. Dice, si queremos santidad y vida eterna, tenemos que arrepentirnos de esas obras muertas. Vamos a ir a la palabra, al libro de Génesis 35 del 1 al 3. Génesis 35 del 1 al 3, por favor. Dice la palabra en el libro de Génesis. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén. Primero que todo, Jacob sabía que Dios andaba en el camino con él a pesar de lo que él estaba viviendo.
Amén. Jacob lo sabía. Usted tiene que entender que sin importar este tiempo que usted ha vivido, sin importar esto que usted ha pasado, sin importar todo lo que usted ha hecho mal, para llamarlo como usted lo llama, Dios ha estado allí. Dios no se ha apartado de usted. Dios ha tenido que callar porque usted no le ha hablado. Y Dios no interrumpe a nadie. Él ha estado allí. Y yo necesito que esto a usted le quede claro, porque yo necesito que en este tiempo de santificación, en este tiempo de búsqueda de Dios, que Satanás no tome ventaja y le haga creer a usted que usted está mal y que usted está apartado de Dios y que usted nunca va a recibir redención de Dios y que Él ponga un espíritu de culpa en usted. Lo primero que usted tiene que sacar de su mente y de su corazón es un espíritu de culpa. Es que si me he equivocado tanto, es que he hecho tantas cosas malas, ese espíritu de culpa, hermano, yo necesito, y en el nombre de Jesús, yo le pido al Señor que en este momento ese espíritu de culpa se vaya de usted, se vaya de su mente, se vaya de su corazón. Usted no tiene que tener un espíritu de culpa. Usted tiene que tener un espíritu abatido, un espíritu de cambio, un espíritu de decisión para cambiar su estado natural, su estado normal, su estado presente por un estado futuro. Amén. Por un mejor estado. No puede entrar en una culpa. Si usted entra en una culpa, si usted entra en un espíritu de culpa, déjeme decirle que se va a juzgar y se va a condenar como culpable. Y ya no hay nada que hacer, porque usted no se va a levantar porque usted es culpable. Pero si usted entiende que Jesús ha estado allí, que Dios ha estado allí con usted a pesar de lo malo que usted ha hecho, y ha estado ahí esperando este tiempo para redimirlo y para perdonarlo y para que puedan salir de esto juntos, entonces usted va a comenzar a tener un cambio positivo en Dios. Amén. Nadie lo está juzgando, nadie lo está condenando, sino se le está dando evidencias del por qué usted no ha recibido lo que Dios tiene para usted, para que usted lo pueda cambiar, para que usted lo pueda dejar, para que usted lo pueda reprender y empezar a caminar en la libertad que Dios necesita que usted camine. Amén. Cuando Dios le habló a Jacob, Jacob hizo 3 cosas importantes. Y esas 3 cosas importantes yo se las voy a revelar a usted para que usted las haga y usted pueda caminar en esa libertad. Amén. La primera cosa que Jacob hizo y le dijo a su familia que tenía que hacer era quitar los dioses ajenos. Quitar los dioses ajenos. Bueno, pastor, ahí yo no tengo problema porque yo no soy idólatra. No, yo no estoy hablando de idolatría. Yo estoy hablando de esas cosas, de esas personas, de esos lugares, de esas decisiones que han tomado el primer lugar antes que Dios. Amén. Esos son dioses ajenos. Todo en su vida que haya tomado el primer lugar antes que Dios es un Dios ajeno. Es una maldición. Dios tiene que ser el primero en su vida. Dios tiene que ser el primero en todo cuanto nosotros hagamos, hermanos. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Bueno, Jacob vino y le dijo a su familia, lo primero que hay que hacer es quitar esos dioses ajenos, quitar esa idolatría por las cosas, por el trabajo, por la economía, por la comida. ¿Sabe? Muchas personas tienen y son idólatras de la comida.
Y le puede faltar cualquier cosa menos la comida. Y comen y comen y comen hasta que se sacian y aún siguen comiendo porque tienen un espíritu incorrecto. Así con el trabajo, así con el ejercicio, así con muchas y tantas cosas más. Tenemos que quitar todo lo que está en nuestra vida primero que Dios. Amén. Todo lo que está en nuestra vida primero que Dios tiene que salir de nuestra vida. Amén. Dice quitar esos dioses ajenos. Dice remover todo lo que nos estorba. Quitar todo lo que nos separa de Dios. Amén. Después, la segunda cosa que él dijo que tenían que quitar o que tenían que hacer era limpiarse. Amén. Dice limpiarnos a nosotros mismos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Tú tienes que aprender a limpiarte de toda contaminación. Esto es muy importante. Usted me dirá, es que yo muchas veces he tratado y vuelvo a caer, y vuelvo a caer. Bueno, cuando dice la palabra que limpiarnos o lavarnos, es porque en algún momento de la vida nos vamos a volver a ensuciar y nos vamos a volver a contaminar. Amén. Pero si usted en el momento que identifica esa suciedad, que identifica eso que está golpeando tu vida, lo sacas y te limpias y lo desarraigas de tu vida, eso no va a volver a suceder. Porque vas a estar en continua limpieza, vas a estar en continua consagración. Amén. Dice el libro, vamos a leer aquí unos versículos, el libro de 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Dice que porque tenemos tales promesas. Cuando tú entiendes las promesas que están sobre tus hombros, no las cargas que están sobre tus hombros, no las maldiciones que están sobre tus hombros, no, las promesas que están sobre tus hombros, entonces es allí donde vamos a limpiarnos. Y dice que limpiarnos de la contaminación, de carne y de espíritu. Muchas veces, hermanos, podemos limpiar la carne. Es que el pecado de adulterio, es que el pecado de fornicación, es que el pecado de... Y sí, son pecados de la carne, que hay que limpiarnos, que tenemos que reprenderlos, que tenemos que sanarnos. Pero están los pecados espirituales. Amén. El dejar de buscar a Dios, el dejar de honrar a Dios, el dejar de hablar del evangelio. Son pecados espirituales que nos afectan, que nos golpean. Amén. Y dice el Salmo 119:9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde: con guardar tu palabra. Amén. Tenemos que aprender, hermanos, a honrar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a ser leales a esa palabra. Cuando hay algo que no nos conviene, decimos: pero eso era el Antiguo Testamento, eso era de la ley. Amén. ¿Usted ha oído eso? Ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Sí, la ley decía que alguien no se podía acostar con la esposa de su prójimo. Pero Jesús, en la gracia, dijo que nadie podía ni siquiera mirar con deseo la esposa de su prójimo. O sea, la gracia es más correctiva que la ley. Amén. ¿Por qué? Porque la ley era una obligación. En la ley usted podía ser apedreado, usted podía ser muerto y se acababa el problema.
Pero en la gracia, usted toma las decisiones de contaminarse y esa contaminación se provoca o se extiende a una vida eterna. Amén. Tenemos que aprender lo que es la redención. El problema de la ley se corregía en la ley y en la carne. El problema de la gracia se corrige ante Dios y eternamente. Amén. Entonces tenemos que aprender, tenemos que honrar a Dios y aprender lo que fue las leyes, lo que fue vivir en la ley, para honrarle a Él en la gracia y para bendecirlo a Él en la gracia. La ley decía que debíamos de dar el 10% de lo que ganábamos. En la gracia, cuando Jesús habla de la viuda, dice que tenemos que dar todo como lo dio la viuda. Todo. Amén. Entonces tenemos que entender, hermanos, tenemos que limpiar. Dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. No es solamente orar. No es solamente invitar a un grupo de hermanos a tu iglesia, a tu trabajo, a tu escuela, donde sea, a orar. Es guardar la palabra, es vivir en santidad, es vivir en consagración. Es entender que Dios tiene el cuidado de todo lo que se refiere a nosotros, no de algunas áreas de nuestra vida. Muchas veces le entregamos al Señor la área que nos sirve entregarle, y el área que no nos sirve entregarle no la dejamos. Que Dios no se meta en estas cosas, pero que se meta en estas otras. No, dice la palabra que tenemos que entregarle todas nuestras áreas a Dios. Tenemos que limpiarnos total y completamente. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado que en algunos momentos usted tiene mucha calor y usted se mete al baño porque tiene calor y se baña el cuerpo y le agarra una presión en la cabeza porque no se lavó la cabeza, entonces todo el calor subió a la cabeza. O usted va y se lava la cabeza y empieza a agarrarle dolor como en el cuello, como porque se lavó la cabeza, se refrescó la cabeza y se le puso pesado el cuerpo. ¿Por qué? Porque igual espiritualmente tenemos que bañarnos completamente para ser refrescados completamente en la presencia del Señor. No podemos dejar ninguna área. Amén. Dice limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. Yo no puedo orar, yo no puedo decirle al Señor que Él guarde mi vida, yo no puedo decirle al Señor que Él me prospere cuando mis actitudes en mi carne están transgrediendo la unción y el poder de Dios que Él produce en mi espíritu. Dice la palabra que el deseo de Dios es que seamos prosperados en nuestro espíritu como prosperamos en nuestra carne. Y que seamos prosperados en nuestra carne como somos prosperados en el espíritu. Amén. No podemos pedir prosperidad natural cuando nuestro espíritu está en decadencia. Amén. Tenemos que aprender que es un todo en Dios. Y la tercera cosa que Jacob le mandó a su familia, dice que fue cambiarse la ropa. Cambiarse la ropa. Vean qué tremendo. Cambiarse la ropa, dice. Esto nos habla de la importancia de dejar a un lado la vestimenta de pecado. Hermanos, tenemos que aprender a cambiarnos radicalmente. No dice que a limpiarnos la ropa, no dice que cambiarla.
Usted tiene que cambiar su apariencia. Usted tiene que cambiar su estilo de pecado. Usted tiene que cambiar su vida natural. Usted tiene que cambiar su pensamiento limitado. Usted tiene que cambiar el hecho de que ya yo no puedo, ya yo, ¿para qué me esfuerzo? Ya estoy viejo, ya no voy a alcanzar nada, ya que voy a alcanzar en la vida, ya que voy a hacer. Y tantas cosas más. Es que es normal, pastora, esto que yo siento, ya a la edad de uno, ya le empiezan las enfermedades y ya le empiezan, eso le empieza a usted, que quiere que le empiecen. Pero yo tengo una vida eterna por delante. Y eso quiere decir que yo no tengo un límite de edad en mi vida. Amén. Y yo tengo que vivir en esa gracia. Si el Señor une mi espíritu con mi carne, es en todo sentido. Amén. Dice la palabra, Jacob murió anciano y lleno de días. Abraham murió anciano y lleno de días. Fulano murió anciano y lleno de días. Todos los grandes hombres de la Biblia partieron con el Señor llenos de días. Llenos de días. No murieron por enfermedades. No murieron por decadencia. Murieron llenos de días. A esas edades de 100 años y por ahí andaban teniendo hijos todavía. Caleb llegó delante de Josué y le dijo, han pasado 40 años desde que me dieron mi promesa. Aquí estoy. 45 años han pasado. ¿Y yo estoy qué? Lleno de vida. Dame ese monte. Ni siquiera le dijo, dame una de las casitas que ya conquistamos, porque ya con 85 años estoy viejito y no me aguanto ni a mover. No, le dijo, dame ese monte. Yo lo conquisto, eso no es problema. A los 85 años iba a heredar un monte para pelearlo, para conquistarlo y para habitarlo. Amén. Entonces usted no me puede decir que usted está viejo a los 50, a los 60, a los 70 años. Si usted tiene 70 años, todavía le faltan 15 años más para comenzar a conquistar montes. Tiene que aprender a arrebatar, hermano. Tenemos que aprender a arrebatar. Tenemos que aprender a arrepentirnos de lo que hemos hablado. Es que ya estoy viejo, es que ya no puedo. Arrepiéntase, arrepiéntase de ponerle límites a Dios en su vida. Arrepiéntase de ponerle límites a la bendición de Dios. Y declare la palabra. Aquí estoy de pie. Aquí estoy de pie para bendición. Aquí estoy de pie para levantamiento. ¿Sabe? Es tiempo de que usted obedezca. Es tiempo de que usted se arrepienta. Y es tiempo de que usted camine. Aleluya. Amén. En resumen, vamos antes a leer en esto de cambio de ropa. Vamos a leer Isaías 61:10 para no perder este versículo. Amén. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Quién es ese? Yo digo, esa palabra es mía.
Esa promesa es mía. Por eso yo me voy a gozar. Por eso yo me voy a gozar en Jehová. Quien levanta su mano en este momento y toma esa palabra en los aires y dice: esta palabra es mía, porque mi alma se alegrará en mi Dios. Dice: porque mi alma se alegrará en mi Dios. Yo quiero que usted entienda que usted ya no puede estar triste, usted no puede estar deprimido, usted no puede estar deprimida, usted no puede decir que la situación lo está ahogando, usted no puede decir que usted se está muriendo por la situación que está viviendo. Usted tiene que decir: mi alma se alegrará en mi Dios, mi alma se alegrará en mi Dios, aleluya, porque me vistió con vestiduras de salvación. Sabe, usted ya no es cualquier persona, usted no es una persona de la calle, usted no es un bastardo espiritual, usted es un hijo, usted es un hijo. Dice la palabra: me vistió con vestiduras de salvación, me hizo ser salvo, me hizo ser redimido, aleluya. Dice: me rodeó con manto de justicia. Usted sabe qué es rodearlo con manto de justicia. Dice la palabra que antes, cuando los hijos primogénitos venían, el manto era trasladado del padre al hijo, y el manto representaba que estaba pasando la autoridad, aleluya. Dice que te puso su manto de justicia, te puso una autoridad de justicia sobre tu hombro. No tienes que pagar deudas viejas, tienes un manto de justicia. Y dice: como a novio me atavió. ¿Qué dice? Te preparó para un gran evento. Te levantó como persona madura. Te levantó y honró tu vida. Y dice: como a novia me adornó con sus joyas. O sea, hasta lo mínimo. Hasta lo mínimo. Uno puede decir: bueno, me caso ahí modestitamente. Pero solo las personas de dinero buscan joyas valiosas para adornarse. Y Dios te está diciendo: no eres cualquier persona, no tienes que ponerte cualquier vestido para ir y recibir la bendición. No, te estoy adornando porque eres una perla preciosa. Te estoy adornando porque vales en mí el precio de mi sangre. Ni siquiera vales ni siquiera vales tu peso en oro. Vales el precio de la sangre de Jesucristo. Así te está adornando. Por eso es que Dios necesita y está urgido que seas una persona santa, como Él es santo. Amén. Tenemos que tener un cambio de mente, un cambio de emociones, un cambio de voluntad, un cambio de pensamiento, un cambio de palabra. Pero para que todo esto suceda, hermanos, tenemos que tener un cambio de hechos. Debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Debemos de dejar de caminar como estamos caminando. Sabes, tu bendición de hoy no te sirve para mañana. Tu bendición de hoy es de hoy y mañana tienes que conquistar una nueva bendición. Tu unción de hoy no te sirve para mañana. Mañana tienes que conquistar una nueva unción. Dios no usa cosas viejas. Dios se levanta cada día para hacer una nueva misericordia para ti, porque Él no usa cosas viejas. Así que si tú hoy no te renuevas, Dios no te va a usar. Si tú dices que estás vieja o que estás viejo, ya no le sirves a Dios. Porque dice la palabra que Dios necesita odres nuevos. Amén. Dios necesita odres nuevos. Dios necesita hijos nuevos. Dios necesita que tú te levantes cada mañana y te renueves. Amén. Dice bíblicamente
El arrepentimiento es reconocer que somos pecadores, confesar los pecados, volverse y dar la espalda al pecado para servirle a Dios. Amén. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, usted sabe que es el símbolo de la muerte de Jesucristo. El arrepentimiento, por eso es tan importante para Dios. Porque el arrepentimiento simboliza la muerte de Jesucristo. Porque cuando usted se arrepiente, usted está crucificando sus pecados. Usted está muriendo a la carne. Amén. Igual como Jesús murió por nosotros, así usted está muriendo a sus pecados por Cristo Jesús. Amén. Así, de la misma manera, Jesús murió para que nosotros fuéramos salvos. Y cuando nosotros morimos a nuestros pecados, estamos muriendo, crucificando los pecados por amor a Cristo. Amén. Tenemos que entender, dice, la tristeza que viene por el amor a Dios cambia la mente, la actitud y la dirección del ser humano. Pero la tristeza de la culpa produce muerte. Como decía al principio, la tristeza es ese arrepentimiento con dolor, ese arrepentimiento cuando yo me siento triste por lo malo que hice, porque me pescaron en la caída, dicen por ahí, ¿verdad? Ese arrepentimiento produce muerte. Produce muerte porque lo que hace es traer culpa a tu vida. Pero cuando nosotros nos arrepentimos por amor a Dios, es cuando nosotros decimos: Dios, ¿cómo te hice este daño? Dios, ¿cómo lastimé tu corazón? Dios, ¿cómo traicioné tu confianza? Dios, ¿cómo no pude entender el amor que tú tenías por mí y te fallé? Cuando esa tristeza de fallar a Dios invade tu vida, es cuando viene un cambio radical y un cambio verdadero. Amén. Esa tristeza no de lamentar las consecuencias, sino de lamentar el haber lastimado lo que tú amas. Amén. Tenemos que aprender a arrepentirnos reconociendo el pecado, reconociendo que ese pecado o esa actitud nos está separando de Dios. Que esa es la clave. Yo lo que quiero y lo que anhelo es que usted entienda que no es porque usted es una pésima persona, o porque Dios le está castigando, o porque Dios no quiere darle, o porque usted no se merece las bendiciones, que está viviendo lo que está viviendo. Usted está viviendo lo que está viviendo simple y sencillamente porque hay cosas allí que usted no ha reconocido que tiene que cambiar. Porque hay cosas allí en su corazón que usted no ha entendido, que están bloqueando la bendición de Dios. Y hasta que usted no las reconozca, hasta que usted no las cambie y hasta que usted no las saque de su vida por completo, usted no va a poder recibir lo que Dios tiene para usted. Y no porque Dios no lo envíe. Dios ya envió la bendición. Dios ya envió la palabra. Dios ya honró su vida. Dice la palabra, desde antes que tú pidieras, Dios ya había enviado la respuesta. Pero el príncipe de Persia se metió para evitar que esa respuesta llegara.
El príncipe de Persia es este espíritu del que estamos hablando. Este espíritu de culpa, este espíritu de remordimiento, este espíritu de procrastinación, este espíritu que te hace caer y volver a caer y volver a caer, es este espíritu que te hace prometer y prometer y prometer y nunca cumplir. Hasta que tú reprendas este espíritu, hasta que tú cortes toda alianza con el mundo, hasta que tú cortes todas esas raíces que están volviendo a dar fruto en ti, tú no vas a recibir la bendición. Porque no es que la bendición Dios no la quiere dar, Dios ya la dio. Pero hay cosas allí en tu vida que no van a permitir que eso descienda hasta que tú lo tomes. Amén. Tenemos que aprender a caminar delante de Dios. Entonces, el significado espiritual del arrepentimiento es la muerte. Amén. ¿La muerte a qué? Bueno, la muerte a las cosas que no nos están dejando avanzar. La muerte a las cosas que nos seducen de este mundo. Es matar. Aquí el problema es que siempre va a haber una muerte. O las cosas que te están atando te van a matar a ti, o tú primero matas las cosas que te están atando. Porque es una guerra, es una batalla espiritual. Y en una batalla siempre van a haber muertes. Y aquí o eres tú o es el pecado. O eres tú o es la situación que estás viviendo. Tú tienes que levantarse. Dice la persona que se arrepiente, se identifica con Jesucristo en su muerte. Tú tienes que cortar las maldiciones. Tú tienes que cortar esas cosas que están una y otra vez sucediendo en tu vida. Tú tienes que empezar a identificar esas situaciones, esas cosas que te golpean, esas cosas que te atan, esas cosas que te limitan. Y digo esas cosas, hermanos, porque no precisamente son pecados. Amén. No precisamente son pecado. Son cosas diarias de la vida que no te dejan avanzar. Muchas veces nosotros le decimos: Dios, danos trabajo, Dios, dame un trabajo, ocupo un trabajo, Dios, necesito un trabajo. Y el trabajo viene. Y el trabajo te quita el tiempo, el trabajo te cansa, el trabajo te agota, el trabajo no te da espacio para ir a la iglesia, el trabajo te detiene. ¿Por qué? Porque no pediste un trabajo de bendición en el tiempo justo de Dios. Amén. Tenemos que ser específicos para pedirle a Dios. Tenemos que ser específicos. Una vez un hombre le decía, como en reclamo a Dios: Dios, necesito trabajo, como sea. Ocupo trabajar, necesito que entre trabajo. Él tenía un taller mecánico y él dijo: ocupo trabajo como sea. Nada más necesito no pasar diciembre sin trabajo. Salió a hacer una pintura del carro, se chocó y chocó 2 carros más y tuvo 3 carros para trabajar en diciembre. Fue culpa de él, él tuvo que pagar los 3 carros. Tuvo trabajo. Porque las palabras al aire, cualquiera las toma. Las palabras al aire y las palabras con el hígado, las oraciones con el hígado, cualquiera las toma. Pero cuando yo me centro en Dios y yo le pido a mi Dios y a mi Señor con honra, Él me va a mandar trabajos de bendición. Él me va a mandar personas de bendición. Él me va a mandar situaciones de bendición.
Amén. Él me va a honrar en mi vida. Pero cuando yo pido correctamente a Dios, cuando yo honro a Dios, Dios me va a honrar. Amén. Vamos a ir ya para concluir, vamos a ir al libro de Primera de Juan 2, 15, 17. Amén. Primera de Juan 2, 15, 17. Yo quiero que esta palabra le quede a usted muy arraigada en su vida. Yo siempre le doy un versículo clave que le digo, guárdelo, escríbalo, haga algo con ese versículo, pero que quede en su corazón. Amén. Y esta noche este es el versículo que yo quiero inyectar en sus venas. Amén. Dice Primera de Juan 2, 15, dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y los deseos pasan. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Cuál es el consejo que nos da aquí el apóstol? No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No ames al mundo. Por eso, hermanos, el arrepentimiento implica un cambio de voluntad. El arrepentimiento no es un cambio de espíritu. El arrepentimiento no es algo del cual usted puede orar y las cosas cambiaron y todo quedó perfecto. No, el arrepentimiento es algo que usted tiene que tomar en su vida y empezar a procesarlo y empezar a sacar todo lo que ha afectado tu vida. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar nuestra voluntad. ¿Cuál es nuestra voluntad? Bueno, en otras palabras, deje de hacer lo que a usted le da la gana. Deje de hacer lo que usted cree que le sirve. Deje de decir que usted es libre y que nadie se meta con usted. Deje de decir que ya usted está roco para tomar sus propias decisiones. Eso es el arrepentimiento. Dejar tu voluntad y empezar a escuchar la voz de Dios. Empezar a escuchar qué es lo que Dios tiene para tu vida. Empezar a buscar la bendición de Dios. Empezar a oír consejos sabios. Empezar a ver y a experimentar y aprender por cabeza ajena. Dice un dicho, nadie aprende por cabeza ajena. Y yo digo, eso no es cierto. Hay muchos que vemos los toros desde la barrera y decimos, a ese toro yo no me le meto, porque sé que me va a cornear. Eso es igual con la vida espiritual. Aquel drogadicto es que anda en las calles, es que perdió su familia, es que tuvo este problema, es que tuvo que dejar sus estudios por la droga, es que no piensa por la droga. Pero a mí no me va a pasar eso, porque yo voy a tomar el control de la droga. Y la droga no me controla a mí, sino que yo la controlo a ella. Eso es mentira. Porque eso mismo pensó ese drogadicto. Amén. No pienses que eres tan capaz de controlar algo que por miles de millones de años ha perjudicado y ha matado a miles de millones de personas. El pecado es un cáncer que no tiene cura si tú lo dejas avanzar. Amén. El dejar las cosas para otro día en Dios
no vuelven a ser como debieron haber sido al principio. Como te dije, cada día tiene su propio afán, dice la palabra. Entonces, lo que tú pudiste hacer hoy, no lo vas a poder hacer mañana. ¿Por qué? Porque la esencia estaba para que fuera hecho hoy. Amén. Yo quiero que esta palabra te quede en tu vida, en tu corazón. Dale vida a esas obras muertas que has hecho por tanto tiempo. Esos trabajos que has tratado de hacer y te han sido más bien para vergüenza, para frustración, para cansarte, para golpearte. Deja de dar esos golpes de ahogado y comienza a caminar como debes caminar. Enfócate en Dios, enfócate en santificar tu vida para Dios. No en que Dios haga para ti, sino haz tú para Dios lo que tú tienes que hacer. Y todas las demás cosas van a ser respaldadas por Él. Amén. Yo quiero pedirle que usted se ponga de pie y vamos a concluir el día de hoy. Vamos a declarar palabra. Yo quiero que usted le diga al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Dios, necesito ser obediente para arrepentirme de las cosas que tengo que arrepentirme. Para ordenar mi caminar, Señor. Para botar esas cosas que me están atando y que no me dejan avanzar en mi vida. Señor, ayúdame a quitar esos pesos que tengo en mi espalda, que me cansan, que no me dejan caminar. Yo quiero ser libre. Señor, quiero ser libre para llegar a tu presencia en santidad. Pero quiero ser libre para caminar día a día en este mundo en santidad, Señor. Permíteme ser esa persona, Dios, que tú necesitas que yo sea. Señor, permíteme sacar toda inmundicia de mi vida. Permíteme honrarte. Pero dígale, Señor, permíteme tener carácter. Permíteme tener carácter, Señor, para poder cumplir lo que quiero cumplir en ti, Señor. Permíteme cumplir mis promesas, Dios. Toma el control de mi vida. Señor Jesús, yo pongo delante de ti cada persona que está escuchando en este momento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, glorifícate en ellos, Señor, y permite, Dios, que cada uno de nosotros, como tus hijos, Señor, podamos arrepentirnos, Señor. Podamos caminar correctamente delante de ti. Podamos honrarte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, permite que cada uno de nosotros, Señor, podamos, Dios, limpiar nuestra vida, quitar esos dioses ajenos, quitar eso que ocupan tu lugar en nuestra vida, Señor. Padre, permítenos, Señor, quitar, Señor, todo altar, Señor, de maldición que hay en nosotros, que ocupan tu lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, pero permítenos también limpiarnos de nuestro camino, Señor. Permítenos bañarnos, permítenos quitar toda inmundicia, Señor, que hay en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Señor. Permítenos honrarte, Señor Dios, cada día, Padre. Oh Dios, pero aún, Señor, permítenos, Señor, cambiarnos esas ropas, Señor, de pecado. Permítenos cambiarnos esa ropa de mundo, Señor. Padre, permítenos, Señor Dios, y hoy te entregamos, Señor, nuestro mundo, Dios. Hoy te entregamos nuestro tiempo y nuestro momento, Padre, y hacemos pacto contigo, Señor, para ser esas personas que tú necesitas que seamos, Dios. Padre, hoy decidimos, Señor,
Y hoy nos arrepentimos, Padre, de haber caminado como hijos del mundo. Hoy nos arrepentimos, Señor, de haber dependido, Señor, de este mundo, Padre. Y hoy queremos hacer pacto contigo, Señor. Y caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Padre, perdónanos, Dios, por esas obras muertas, Padre, que hemos hecho, Dios. Y permite, Señor, que hagamos obras, Señor, dignas, Señor, de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendícenos, Padre. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, que está escuchando. Bendice su vida, bendice su familia, bendice su corazón, Dios. Guarda, Padre, que este proceso, Señor, por el cual tú nos estás llevando, Dios, pueda producir en nosotros, Dios, aún mayor peso de gloria, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos de tu gracia, de tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que toda necesidad, Señor, que haya entre tu pueblo, Señor, sea llevada delante de ti, Señor, para que tú, Señor, traigas, Padre, una respuesta pronta, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les bendigo su vida, su casa, su familia. Que Dios bendiga su vida por tomar este tiempo y recibir la palabra, amén. Que esta palabra pueda ser rema para su vida, para su corazón, y que pueda producir el cambio que Dios necesita que produzca, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.